Buenos días, y hoy en De Frente con Sabrina Bacal está Daniel Sobato. Él es director regional para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA. Es politólogo, experto en procesos electorales. Y un dato curioso de nuestro invitado: en algún momento de su juventud contempló la posibilidad de ser sacerdote jesuita, con quienes se formó en la universidad. Y nuestra pregunta para el programa de hoy, nuestro sondeo para que participe en el programa de hoy es: ¿qué piensa del tristemente célebre robó pero hizo? Bienvenido, Daniel, a De Frente con Sabrina Bacal. Muchísimas gracias, muy honrado de estar en tu programa y gracias por la invitación. Con mucho gusto. Quisiera entender Panamá dentro del superciclo electoral latinoamericano. ¿Qué hace único a Panamá y qué lo hace diferente? Bueno, primero tenemos que empezar compartiendo con la audiencia de que América Latina vive ciclos electorales desde su retorno a la democracia en 1978. Y a partir del año 2021 inició un nuevo ciclo electoral. Este es un ciclo electoral de 4 años que va del 2021 al 2024, y durante este periodo de 4 años todos los países de la región, excepto uno, Bolivia, cuyas elecciones tuvieron lugar en el 2019, fueron anuladas por la crisis política con Evo Morales, se repitieron en el 2020. Sacando el caso de Bolivia, todos los demás países o ya han celebrado sus elecciones generales, presidenciales y congresuales, o las van a celebrar. Panamá las va a celebrar en el 2024. El 2024 de estos 4 años va a ser el año más rico en elecciones. Junto con Panamá también va a haber elecciones en México, también va a haber elecciones en El Salvador, va a haber elecciones en República Dominicana, va a haber elecciones en Venezuela y va a haber elecciones en Uruguay. ¿Qué hace particular a Panamá en este aspecto? Primero, es de los pocos países que tiene un sistema de una sola vuelta. La mayoría de los países de América Latina tienen un sistema de doble vuelta o sistema de balotaje. Similar en algunas cosas al francés, pero diferente. ¿En qué se diferencia el sistema de balotaje? En que en América Latina solamente hay primera vuelta para el Congreso y hay segunda vuelta para la presidencia. Y la elección del Congreso y de la presidencia se hace en simultáneo. En Francia, en cambio, ambos van a una segunda vuelta si no se logra el 50+1, y la elección de Parlamento se hace después de la del presidente para ver si el elector le quiere dar o no mayoría en el Congreso. Panamá está totalmente fuera de esta línea, de esta tendencia, a una sola vuelta, lo cual genera comportamientos electorales diferentes. Segunda característica de Panamá: desde el retorno a la democracia, después de la invasión de 1989, 1990, en Panamá hubo alternancia perfecta. Ningún partido logró repetir de manera consecutiva esa elección. Tercera característica de las muchas que podríamos apuntar: Panamá no tiene reelección consecutiva. Y por lo tanto, junto con primera vuelta y por lo tanto con esta alternancia perfecta, genera un sistema bastante particular y yo no diría único, pero sí específico de la región. De esas características voy a empezar a hacerle preguntas específicas sobre qué va a caracterizar la elección del 2024 en Panamá. En un sistema de una sola vuelta, los ciudadanos tienden a votar a favor de un candidato o en contra de que alguien llegue al poder. No, en un sistema de primera vuelta hay que ver cómo se reconfigura la competencia electoral. Porque como no hay segunda vuelta, a lo mejor se hace lo que se llama el voto estratégico se adelanta. Y muy probablemente, si hay un candidato que polarice mucho en el 2024, podría frente a ese candidato armarse una coalición opositora. Si se llega a constituir esa coalición opositora, ahí es muy importante ver qué cantidad de partidos logra aunar. Y entonces, en ese sentido, sí, muchos van a votar a favor de esa coalición, y otros que le van a prestar el voto a esa coalición lo van a hacer, no porque estén a favor de la coalición, pero sí para impedir, es un voto en contra. Eso por lo general se da en la segunda vuelta, porque en los países donde hay segunda vuelta se dice que en la primera vuelta uno vota con el corazón y en la segunda vuelta uno vota con la razón. Y en Panamá, que hay una sola vuelta, ¿usted diría que los ciudadanos tienden a votar con la razón o con el corazón? Mira, por lo general la política se ha ido volviendo cada vez más emocional.
particularmente por el uso creciente de las redes sociales. Hoy por hoy son muy pocas las personas que leen detalladamente los programas de gobierno, que los analizan de manera minuciosa, que ponen mucha atención en las propuestas. Básicamente hay mucho de emocionalidad y sobre todo en contextos donde depende si la elección se vuelve hiperpolarizada o no, que es lo que estamos viendo en muchos países de América Latina. Elecciones hiperpolarizadas donde los candidatos de centro no logran posicionarse y se juega la política en los extremos, en la extrema derecha o en la extrema izquierda. En esos casos de alta polarización, la emoción juega un papel aún más importante. Yo diría que en Panamá hay polarización, pero no necesariamente ideológica, y gran parte de esa emotividad explicaría la penetración que tiene este dicho de robó pero hizo. ¿Qué piensa usted de este robó pero hizo? Mira, estamos viendo una tendencia crecientemente preocupante en América Latina, que pasa por lo siguiente. Por un lado, hay un nivel de crecimiento económico bastante bajo. En el caso de Paraguay, en el caso de Panamá, acá hay una particularidad. Panamá tiene niveles muy altos de crecimiento económico comparado con el resto de la región, pero no necesariamente ese crecimiento económico se convierte en desarrollo. Es decir, Panamá tiene altos niveles de crecimiento económico, pero tiene una de las tasas más altas de desigualdad. Así que hay un elemento muy importante a tomar en cuenta. Entonces, en esos contextos donde roba pero hace, ¿qué comienza a jugar? Bueno, la gente, lo que estamos viendo en América Latina, tiene mucho malestar, mucha frustración, mucho enojo. Y ese enojo se está convirtiendo en tres cosas. Número uno, se está convirtiendo en calles calientes, con protestas sociales, con estallidos sociales, que ha habido en toda la región, como lo tuvo acá Panamá el año pasado. Segundo, hay urnas irritadas, es decir, hay un voto de castigo que le penaliza fuertemente a los oficialismos. De las últimas 16 elecciones, si excluimos la de Nicaragua, que fue una farsa electoral, de esas 15 que nos quedan, en 14 perdió el partido que estaba en el gobierno, con independencia de la ideología, si era de derecha, de izquierda. Y en el único lugar donde logró ganar el oficialismo del año 2019 a la fecha, es en Paraguay ahora, recientemente, porque bueno, Paraguay es un país muy particular. Roa Basto decía que era una isla rodeada de tierra. En los últimos 76 años, de esos 76 años, en 71 ha ganado el Partido Colorado. Luego le voy a preguntar de Paraguay, que es un caso muy importante o interesante para Panamá. Correcto. Y el tercer elemento, decíamos calles calientes, urnas irritadas, el tercer elemento es que la gente comienza, frente a este enfado, enojo, malestar con los partidos políticos tradicionales, comienza a buscar una suerte de mesías o una suerte de salvador. Yo lo llamo candidatos PAP. P-A-P. La P de personalista, es la persona lo que cuenta, no el programa. La A de un discurso antisistema o anticasta, como el de Milei en Argentina, o contra los partidos tradicionales. Y la P de populista, ofrecen soluciones fáciles a problemas difíciles. Y vienen a decir, ustedes me eligen a mí, sacrifican algo de libertad, no voy a ser quizás muy prolijo con el tema del respeto a los derechos humanos, etcétera. Bukele en El Salvador es un ejemplo, pero yo le voy a dar resultados. Fíjate, hay 51% en América Latina de gente que está dispuesta a tolerar y vivir en un régimen no democrático siempre y cuando éste le dé resultado. El roba, pero hace, quiere decir, bueno, quizás robe, pero la verdad que a mí no me importa mucho porque no hay una comprensión cabal de lo que esto implica, con tal de que me dé resultados. Y eso conecta con otro elemento muy contradictorio, porque en un país como Panamá, creo que este sentimiento de robo para hace puede estar muy presente, pero al mismo tiempo hay un repudio muy fuerte en contra de la corrupción. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Ese repudio es entonces un repudio teórico? No es teórico, pero decía el general Perón en Argentina que el órgano más sensible que teníamos los argentinos era el bolsillo. Entonces, acá hay dos grandes miedos en este momento instalados desde el punto de vista económico. Uno tiene que ver con el costo de vida y con la inflación, con el aumento de la canasta básica, que la plata no me alcanza. Y el otro es quedar desempleado o no tener un empleo adecuado para generar los recursos que permitan mantener a la familia. Agrégale el tercero, que es el de la inseguridad ciudadana. Esos tres
esos tres temas constituyen un elemento muy poderoso donde la corrupción se agrega a esos tres temas, pero es una suerte de preocupación válida, sentida, pero a la hora de la verdad, si tengo que decidir por alguien que me va a dar resultados y me va a solucionar el problema de la inseguridad, me va a solucionar el problema de generarme empleo, me va a solucionar el problema del costo de vida, y le agregaría yo dos temas más. El tema de la salud y el costo de los medicamentos, que es un tema muy sensible, y el tema de la educación, no tanto para mí, sino para el futuro de mis hijos. En torno a esos temas, y le agregás el último, para el último grupo etario, que es el de las pensiones, yo le llamo los 7 jinetes del apocalipsis. Por lo general las elecciones se dirimen en torno a esos temas. La corrupción siempre está presente, pero a la hora de la verdad creo que a la hora de meter el voto, los otros le terminan ganando. Esos son los factores que movilizan el voto. Yo creo que los sí. que tienen que ver con las necesidades básicas. Yo creo que sí, que tiene que ver con las necesidades básicas y lo estamos viendo país tras país, ¿me explico? Es decir, ahora, el tema es quién hace el delivery, quién hace la entrega, a quién vos le confías más. Y ahí es donde viene, mira, por ejemplo, como en el caso de Argentina, donde Milei, un candidato que viene totalmente de fuera del sistema, está hoy avanzando rápidamente en las encuestas, frente a los partidos tradicionales del peronismo y de Juntos por el Cambio, que es la oposición más bien de centro-derecha. También lo vimos en su momento en Bolsonaro, en Brasil, también lo vemos con Bukele en El Salvador, hasta cierto punto lo vemos también con Andrés Manuel López Obrador en México. Tienen diferencias importantes entre ellos, lo vimos con Kast recientemente en la elección chilena. Así es. Tienen elementos similares, tienen elementos diferentes, pero siempre hay un discurso que es: yo te voy a venir a dar resultados de los temas que a vos realmente te importan. La corrupción, sí, entiendo que es una preocupación, pero a la hora de la verdad me parece que termina siendo la cenicienta de la política. Usted decía que los candidatos oficialistas casi nunca ganan, citando lo que ha ocurrido en el superciclo electoral, y Panamá nunca han ganado, nunca ha repetido un partido desde el retorno de la democracia. ¿Hay algún factor o factores que podrían cambiar esa tendencia en Panamá o esa realidad? Porque el oficialismo, que el candidato oficialista todavía no electo en su primaria, que es el vicepresidente José Gabriel Carrizo, está utilizando todos los recursos que le da la maquinaria estatal para cambiar esa realidad. En principio uno podría decir, y hasta hace poco era así, que quienes jugaban con la ventaja de estar en el gobierno precisamente por el tema de los recursos, hasta cierto punto precisamente por la política clientelar que puedes hacer y otros recursos que podés hacer y podés tener desde el gobierno, podían jugar con cierta ventaja. Lo que estamos viendo ahora es una tendencia completamente diferente. Quien está en el gobierno, salvo excepciones muy especiales, una farsa electoral en Nicaragua o un partido que ha ganado en 71 años de los últimos 76, como en Paraguay, el Partido Colorado, todas las demás elecciones del 2019 a la fecha, las otras 14 elecciones, hay un voto de castigo muy, muy claro en contra de los oficialismos. En el caso de Panamá habría que ver hasta qué punto los recursos del Estado, que siempre son importantes, pueden de una manera u otra compensar el desgaste muy, muy significativo que también arrastra el gobierno. Claro. Y acá hay una particularidad que decíamos al inicio de la entrevista. Como acá no hay reelección del mismo presidente de manera consecutiva, entonces muchas veces el candidato de gobierno tiene que tomar distancia para decir: te vengo a proponer un cambio dentro de la continuidad o una continuidad con cambio, pero tiene que despegarse y tiene que comenzar a pegarle a su presidente para tomar esa distancia. Creo que Panamá es una excepción en esta, porque para muchos el que verdaderamente ha dirigido los destinos de Panamá en los últimos 5 años es el vicepresidente, que ahora busca la reelección para muchos. Razón de la dificultad que va a tener para despegarse. Quiero hablar de la influencia de Estados Unidos en la región. Para muchos ha disminuido. Antes, durante la Guerra Fría, veíamos, claro, evidentemente el tema ideológico, la preocupación por los regímenes de izquierda. Ahora vemos el tema de la corrupción, el tema del autoritarismo y estas listas, las llamadas listas negras.
¿Qué piensa usted, qué influencia real tienen los Estados Unidos en los procesos electorales, a pesar de que sus diplomáticos digan que no buscan ninguna influencia y solo buscan elecciones libres? Yo creo que Estados Unidos viene sufriendo una merma muy importante de su influencia en la región. Obviamente la región es muy amplia y una cosa es la región y su influencia que puede tener en Centroamérica, y otra la que tiene o puede tener en América del Sur. Hay un caso muy evidente, que es el reciente caso de las elecciones en Paraguay. El expresidente Cartes fue incluido como una persona significativamente corrupta, así lo tituló el Departamento de Estado. Como a Ricardo Martinelli. Exacto. Además, allá también incluyeron al actual vicepresidente y a varias otras figuras importantes, pero el foco estaba puesto en el expresidente Cartes. Eso no le impidió al expresidente Cartes ganar la presidencia del Partido Colorado a fines del año pasado, imponer su candidato en las primarias del Partido Colorado, Santiago Peña, y ayudarle a Santiago Peña a convertirse en presidente en las elecciones pasadas del 30 de abril. No es un caso que uno puede hacer una generalización absoluta, pero quizás es un caso sintomático donde comenzamos a ver cómo la influencia no solamente ha ido bajando, sino que a veces incluirlo en las listas termina victimizando a esas personas, y eso termina generando un efecto boomerang, es decir, un efecto a favor de esas personas que uno quiere sacarlas del juego. Y en los temas comerciales, en los temas de inversiones, etcétera, obviamente Estados Unidos sigue siendo un país muy importante en la región, pero la figura y el crecimiento cada vez más importante de China le ha ido mermando mucho apoyo, mucha influencia, particularmente yo diría en América del Sur. Muy interesante eso que me ha dicho de Paraguay y también del efecto de victimización. Aquí tenemos esa pregunta también para el politólogo Daniel Sobato, si eso terminará ocurriendo con el expresidente Ricardo Martinelli. Vamos a hacerle todas estas preguntas del proceso electoral panameño en el próximo bloque. Quédese en De Frente con Sabrina Bacal. Y hoy en De Frente con Sabrina Bacal está Daniel Sobato, politólogo experto en elecciones. Y hablábamos de esta polarización que se genera en los regímenes como Panamá, que tiene una sola vuelta electoral. Y también hablábamos del efecto boomerang, que en ocasiones no es el único factor, pero pueden tener las listas negras de Estados Unidos. Y yo debo preguntarle por el expresidente Ricardo Martinelli. Se habla mucho de la necesidad de conformar una alianza para asegurar que Ricardo Martinelli no retorne al poder. ¿Eso puede ser un factor que contribuya a la polarización y que en últimas resulte como un boomerang, o debe ser la única manera en que los partidos más pequeños o las propuestas que concentran menor cantidad de posibilidades y de voto se enfoquen para esta elección en una sola vuelta? La dinámica entre jugar una elección a una sola vuelta o a dos vueltas es muy diferente. Vuelvo a lo que decíamos al inicio de la entrevista. Cuando tú juegas en una sola vuelta, ganas por un voto. Y entonces lo que tienes que hacer es asegurarte, porque después ya no tienes una segunda instancia, tienes que asegurarte que en esa primera vuelta tú vas a ganar. Depende cómo se configure la competencia. Si se llegara a configurar la competencia, por un lado, digamos, el expresidente Martinelli, y frente al expresidente Martinelli una amplia coalición, yo creo que ahí habría que ver varias cosas. Número uno, ¿qué tan amplia es esa coalición? Número dos, ¿qué nivel de cierta fluidez y coordinación hay en esa coalición? Porque hay veces que hay coaliciones que terminan siendo muy incómodas entre ellos. Tercero, ¿quién va a liderar esa oposición y cuál es el carisma de esa persona que va a liderar? ¿Quién es el que está la o el mejor preparado para enfrentar a quien sea que hay que enfrentar, en este caso hipotético al expresidente Martinelli? Cuarto, ¿esa coalición es una coalición anti o es una coalición
pro, a favor de una reforma que Panamá necesita, etc. A mí las coaliciones anti, por lo general, no me gustan mucho porque terminan victimizando a la otra persona. Y finalmente es una coalición que únicamente se constituye para ganar la elección y que después se disuelve, o es una coalición que tiene afinidades programáticas muy claras y que además de maximizar la posibilidad de ganar la elección, puede a su vez servir para gobernar. Porque lo que estamos viendo hoy en muchos de nuestros países, incluido Panamá, es el peligro de una excesiva fragmentación y que entonces tú llegues al gobierno pero no tengas las mayorías propias. Ahí yo diría que hay un desafío muy, muy grande. Sacando todo de contexto, podemos verlo en el caso de Turquía, aunque Turquía se juega en 2 vueltas, ¿no? Se juega en 2 vueltas. Pero se hizo una coalición de 6 partidos, etcétera, y se pensó que con esa coalición era suficiente para derrotar a Erdogan. Y la verdad que Erdogan está mucho más asentado emocionalmente, incluso en el sentimiento del pueblo, que es un elemento muy importante. Vuelvo a insistir, sí. Las campañas hoy básicamente se ganan o se pierden en el corazón. En el corazón. Más que en la cabeza. Hablemos de eso que usted decía, de quién lidera esa alianza. Y de esa alianza que tiene que ser pro algo y no anti alguien. Las encuestas es digamos, la respuesta para muchos, pero las encuestas han sufrido en las últimas décadas un golpe de credibilidad, porque hay el voto oculto, porque la opinión pública es muy voluble. ¿Qué nos puede decir sobre la credibilidad de las encuestas para que se convierta en un factor para determinar si alguien tiene la credibilidad o el liderazgo para encabezar una alianza? El mejor mecanismo sería una elección, digamos, interna de segundo nivel, cosa que es muy complejo y yo no lo veo viable. Por lo tanto, vas a tener que ir a las encuestas. Y ahí pasa el riesgo y el desafío de qué tan creíbles son esas encuestas, porque es mucho lo que está en juego, ¿no es cierto? Hay que seleccionar quiénes son los que tienen la pretensión de liderar esa coalición y después decir cuál va a ser el mejor mecanismo. Y no tenés mucho otro que no sea el de las encuestas. Entonces creo que van a tener que definir, bueno, cuál encuesta o 2 encuestas de las más confiables para ver si los resultados son compatibles entre las diferentes encuestas. Todo eso es muy complejo, ¿me explico? Y además están los egos y están los personalismos. Entonces la gente no come cuento. Y muchas veces dicen, no, pero esto es un rejunte, o sea, una coalición no puede ser vista como un amontonamiento de opositores a un candidato, porque entonces pasó en Turquía, termina diciendo, ¿y estos después cómo se van a entender? Y la verdad que yo no me siento muy cómodo, yo hubiera preferido que hubiera sido mi candidato el que liderara. El que juega solo, juega con mucha ventaja frente a estas coaliciones, y vuelvo a decir, son aún peores cuando son coaliciones anti en lugar de cuando son coaliciones en favor de programas, en favor de reformas que el país necesita. La desinformación en la era de las redes sociales, ya en la elección pasada en Panamá, marcó un factor importante. Ahora tenemos la inteligencia artificial. ¿Cómo lograr que el ciudadano, que cada vez consume más redes sociales y menos medios tradicionales, sepa seleccionar sus fuentes de información para que no se conviertan una vez más y con mayor potencia en una fuente de manipulación? El papel de las redes sociales es como el dios Jano. Tiene una cara buena que tiene que ver con la horizontalización de la política, acercar la ciudadanía a la gente, repolitizar la sociedad, etcétera, y tiene una cara muy mala, muy perversa, que tiene que ver con la manipulación, con la desinformación, con las noticias falsas, con los discursos de odio, etcétera. Estamos viendo proceso electoral tras proceso electoral el papel creciente que están jugando las redes sociales y muchas veces muy negativo. Y yo me temo que en la elección del 2024 en Panamá, si ya en el 2019 las redes sociales jugaron un papel, en esta elección que viene el 2024 el papel va a ser muy, muy importante. Afortunadamente el Tribunal Electoral ha venido poniendo mucha atención a este tema, acaba de lanzar hace poco una versión mejorada del Pacto Ético Digital. Y aquí déjame pasar un mensaje que me parece muy importante y particularmente a la audiencia que nos está escuchando.
Uno de los aspectos más importantes de la democracia panameña tiene que ver con su dimensión electoral. Después del fraude, de la crisis de 1989, después de la invasión, Panamá tuvo la experiencia de hacer una reingeniería del Tribunal Electoral, un relanzamiento de su Tribunal Electoral que lo ha hecho de manera muy exitosa. No quiere decir que todo esté perfecto, pero es uno de los aspectos mejor valorados en todos los índices de democracia, de integridad electoral, el nivel de participación electoral que tiene Panamá, con más del 73% promedio, los niveles de integridad electoral, la confianza en el Tribunal Electoral dentro y fuera de Panamá. Y aquí sí me gustaría, porque yo vengo involucrado en este tema de hace más de 30 años, apoyando y acompañando la evolución y el fortalecimiento institucional del tribunal. Y es un pedido muy especial. No debiliten ni jueguen de manera irresponsable con el prestigio del Tribunal Electoral. Cuiden, tutelen eso. Construir instituciones cuesta muchísimo. Acabar con las instituciones, debilitarlas, es muy rápido. Y entonces, una vez que uno debilita el árbitro electoral, entra en un juego muy perverso. Lo vimos en varios países. Coincido muchísimo con lo que usted dice. Sin embargo, la institución, el Tribunal Electoral, también tiene una cuota, digamos, de responsabilidad. Y eso podríamos dejarlo para otra entrevista, porque tengo otros temas. La pérdida de apoyo de la democracia en el mundo y en América Latina. En América Latina tiene que ver, consideran los analistas, con que la democracia no ha significado una mejor calidad de vida. Y usted lo decía, y estábamos hablando de regímenes autoritarios que son exitosos. ¿Qué podemos esperar con la democracia en nuestra región? Títulos. A nivel global, la democracia viene sufriendo fuertes ataques y viene en retroceso. El autoritarismo ha venido cada vez más asumiendo mayor presencia y arrinconando a la democracia. Entonces, casi todos los mejores índices que estudiamos el tema de la democracia prueban que a nivel global ha habido retrocesos muy importantes. Algunos de ellos, como el de Biden, dicen que el retroceso es de 3 décadas, para significar lo importante de este retroceso. Entonces, es una situación que algunos califican de recesión democrática. Segundo, a nivel de América Latina la situación es igualmente preocupante. Dependiendo del índice que uno utilice, si utiliza el índice de The Economist, por ejemplo, nosotros desde el año 2006 a la fecha hemos perdido más de 10 democracias. ¿Por qué? Porque tienes a Cuba, que siempre estuvo ahí, pero luego le tienes que agregar Venezuela, le tienes que agregar Nicaragua y le tienes que agregar Haití, que además es un estado fallido. Estos son 4 regímenes autoritarios. Pero después tienes regímenes híbridos. Correcto. O sea que ya no son democracia, tampoco son regímenes autoritarios, pero están como en una suerte de purgatorio. ¿Y qué efecto tiene, por ejemplo, una figura como la de Bukele, que es utilizada por candidatos en la región como modelo? Peligrosa, porque volvemos a conectar el eje central de esta entrevista. La columna vertebral es la falta de capacidad que sectores muy importantes de la ciudadanía le imputan a la democracia de que me haces promesas pero después no me das resultados. Lo que llamamos las promesas incumplidas de la democracia. Esta larga lista de temas que hemos visto. Y la irrupción, decíamos, de sociedades muy enojadas, urnas calientes que permiten la llegada de estos actores, populistas, que cuando logran dar resultados, caso Bukele en materia de inseguridad, logran que un sector muy importante de la población no solamente les dé pleno apoyo, sino que incluso quieran que se reelijan. De nuevo, sacrificando derechos humanos, sacrificando deterioro democrático, sacrificando debilitamiento del Estado de Derecho, pero diciendo, todo eso sí es importante, pero más importante es mi seguridad, más importante es que me des resultados concretos, más importante es que yo tenga un trabajo, más importante es que yo tenga una mejor calidad de vida. Y estoy dispuesto a sacrificar parte de mis derechos y mi libertad. Ese es muy peligroso, es un espejo perverso el ejemplo de Bukele, que está queriendo ser emulado y repetido en varios países de la región.
tengo que cerrar con el efecto que tienen las elecciones primarias, porque estamos en Panamá empezando elecciones primarias. Algunas realmente son pura pantomima, ya se sabe quién gana, otras el principal aspirante a la candidatura presidencial ni siquiera tiene contendiente, y las que tienen una competencia, la competencia es más por la estructura partidista y clientelista que por una ideología. ¿Contribuyen este tipo de primarias y las primarias en general a fortalecer los partidos o contribuyen más al descrédito de los mismos? Mira, el tema de las primarias, cuando son bien utilizados, son el oxígeno de los partidos políticos. Te ayudan a reconectar con tus bases, te ayudan a regenerar, te ayudan a relegitimar las autoridades del partido, pero también los candidatos o las candidatas que van a competir. Es decir, realmente regeneran a los partidos. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos estamos viendo en muchos países que en lugar de tener este efecto de oxigenación de los partidos políticos, terminan teniendo una situación, dice que no hay peor cuña que la del mismo palo, decimos en Argentina. O sea, la verdad es que la verdadera campaña y la verdadera guerra se da dentro de los partidos políticos, y en lugar de realmente fortalecerlos, terminan debilitándolos y además terminan denunciando todos los aspectos negativos que solamente ellos conocen porque están dentro del partido. Cuando son mal utilizadas, en lugar de fortalecer a los partidos, llevan realmente al debilitamiento de los mismos. Bueno, muchísimas gracias, Daniel Sobato. Reflexiones muy interesantes sobre el proceso electoral que estamos viviendo los panameños. Y esto fue De Frente con Sabrina Bacal. Nos vemos aquí el próximo domingo.